época, cuando comenzamos pues como con el cuento del rockabilly, de psychobilly, éramos muy pocos, ¿cierto? Digamos, yo tenía mucho contacto con Mortis, con Jason Bill, y pues cuando recién comenzó Salidos de la Cripta. Obviamente antes había una banda que se llamaba Los Rocky Vampiros y los Helldogs. Ellos sí fueron los que empezaron pues como a nivel de bandas, como todo este cuento, ¿cierto? Y nosotros cuando empezamos con Carlos, o sea, realmente cuando empezamos la banda, era un parcero que, pues, que le decíamos el Calvo, Carlos y yo. Y nosotros montamos una banda de punk. Y éramos simplemente por chimbear. Y un día comenzamos a tocar rock and roll, tocamos rockabilly, que chimba. Y casualmente ese año fue que vino Screw los Zippers y tocaron los Plankton. Y nosotros nos fuimos allá y nos parchamos, y eso fue una chimba. Hicimos el picnic, porque eso era un picnic. Eso fue un picnic, eso fue brutal. Y allá conocimos a Felipe. Y Felipe se nos acercó: ay, muchachos, que ustedes tienen como este estilo. Ah, parce, nosotros somos unos de rockabilly. Phil Rocker. Sí, Phil Rocker. Entonces me dice: ah, no, yo toco la guitarra. Ah, parce, si quiere, pues caiga un ensayo y parchamos. Y cuando casual, pues fue cosas de la vida, el Calvo se fue para Europa. Entonces nos quedamos sin guitarrista, porque él era el guitarrista. Y nosotros, pues, Pete, ¿quiere tocar? Ah, pues, y ahí comenzó como todo ese cuento de los chevetes, de hablar con los parceros de Bogotá, de ir a tocar a Bogotá. Tocamos en Palmira, digamos, en Palmira conocimos a los Psychobilly, que son también parceros, y comenzamos como ese boom de que fue el Psychobilly, pues como cuando comenzó acá en Colombia, ¿cierto? Y la investigación de la música y todo eso. Entonces fue como todo muy bonito, e intentamos hacer una escena, pero digamos como internamente nosotros hablando, nosotros sabíamos que iba a ser una escena muy limitada, porque muchas generaciones lo ven como música vieja, la música de los papás, que eso ya pasó, y pues había muchas tendencias. Entonces siempre como que fue muy underground, aún prevalece, hay muy poca gente a lo que había en esa época, pero todavía está. Y es una chimba porque, digamos, no es un género que está limitado a un público, sino que a todo el mundo le gusta, todo el mundo se parche. Ya sean skins, ya sean punkeros, ya sean hardcoreeros, ya sean alternativos, como se quieran llamar, pero nunca nadie tiene una objeción hacia esa música. Hay mucha gente, digamos, que le gusta como el estilo visual, la ropa, que los carros antiguos, y eso hace como parte de eso como tan bonito que es el rockabilly en general. Mi vida no es igual al quiero. Tito, ¿y cómo empezó el gusto por el rockabilly y por el psychobilly? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo lo conocí? Digamos, por ejemplo, mi papá era muy fan de Elvis, ¿cierto? Entonces cuando yo era pequeño, escuchaba a Elvis, me mostraba el rock and roll, que Chuck Berry. Digamos como que muchas películas tuvieron como mucha influencia. Obviamente Volver al Futuro, pues, con su covercito de Chuck Berry, uno era como, uy, qué chimba. Y uno lo conocía simplemente como rock and roll, ¿cierto? Y rock and roll, rock and roll. Digamos, yo siempre tuve como esa afición por las camisas de bolichero, por las camisas de mecánico. Y pues no sé qué tan contraproducente es, pero entonces digamos como que yo llegaba a la escena, a mí siempre me gustaba como peinarme el copetico, como verme así como el chico rojo, el rebelde sin causa como James Dean. Y eso, digamos, como esos gustos llevan como a esa música. Y yo decía como, ah, qué simpática, Brillantina. Hay gente que, ah, qué claspa, pero es que Brillantina es como algo de la cultura popular que refiere a eso, al rockabilly, la música rockabilly, la esencia, la pinta, la actitud. Entonces como que digamos como que eso. Digamos, yo siempre como que crecí escuchando punk, pero había muchas bandas de punk que igual tocaban rock and roll y hacían covers de bandas de rockabilly y hacían covers de bandas de los 50. Entonces uno como que iba investigando y listo, bacán. Ya cuando uno ya pues como que adquiere ese gusto por la música, investiga, y un día dice, ah, no, es que eso no se llama rock and roll, es que hay rock and roll y hay rockabilly. Es que el rockabilly es la segunda ola que se dio en los 80s, que era como el revival del rock and roll de los 50s. Tito, ¿recuerdas cuáles fueron los primeros LPs que tuviste? Pues yo, como les contaba ahorita, mi primer LP como tal fue uno de Motley Crue, que me regaló pues una exnovia que tuve en esa época. Eso fue hace como, póngale, como 15, 18 años. Y ella como que, ay, mira, tengo unos vinilos, ¿te gustan los vinilos? No, me gusta la música, te regalo. Si yo, un vinilo de Motley Crue, qué chingua. Es el show de The Devil, primera edición de Elektra Records. Y yo, ah, qué bacán, lo puse ahí, listo.
me regaló otros dos más, bacano, entonces yo ya iba pues como al San Alejo, veía por ahí, uy, qué bacano, ve, a mí me gusta esta banda, y iba coleccionando. Yo tuve la fortuna, digamos que un excuñado que era metalero en los 80s, un día hablamos, chateábamos mucho, él vive en Austria, y un día me dijo como, ay, a usted le gusta la música en acetato, sí. Dígale a mi mamá que en el cuarto útil de la casa están mis vinilos. Dígale que usted va por ellos, que yo se los regalé. Y claro, efectivamente yo fui, revisé 200 vinilos para mi colección de entrada. Y había glam, había metal, había rock and roll, había new wave, había muchas cosas que yo decía, qué chimba, cosas muy conocidas, habían cosas nacionales. Digamos, yo de ahí saqué el Mutación por Radiación de Parabellum, pues que es como un álbum insignia del black metal en general mundial. Entonces, ya teniendo todos esos vinilos, yo ya iba a ferias, yo ya pasaba por ahí, yo veía vinilos, y bueno, pues coleccionemos esto, pues que a mí me gusta la música. Y digamos, yo tenía problemas con los CDs, porque yo tuve una colección de CDs muy grandes, pero tuve dos problemas. Uno, se me robaron muchos, y dos, a los CDs les dan hongos. En cambio, los vinilos son como para toda la vida. Entonces ahí comenzó como este gusto, como a investigar y como a tener una colección grande de música, porque pues uno es melómano. Y yo tengo, digamos, como vinilos, obviamente de cosas que me gustan, pero también tengo cosas como muy populares, pero que hacen parte pues como del enriquecimiento de la música. Tito, ya que estamos hablando del tema musical como una parte afectiva, ¿qué representan para vos coleccionar long plays? ¿Qué representa? Digamos, para mí representa es más como la longevidad. ¿Por qué? Por lo que te decía ahorita del tema de los CDs. Los CDs son una chimba. Obviamente, pues en la época, digamos que yo como de mi adolescencia, la moda de los CDs, y yo compraba CDs, no eran muy asequibles, digamos, como las bandas que uno quería, ¿cierto? Pero uno trataba pues como de comprar, pero no llegaba a todo. Y yo digamos como que me tocó como que muchos se rayaron, muchos les dio hongos, hay que darle ciertos manejos. Cuando yo comencé a descubrir este mundo de los vinilos, me di cuenta que son más longevos, que simplemente es como darles un buen trato, darles su limpiadita y tenerlos pues como bajo cierto cuidado, pero nunca van a sufrir como eso más allá. Y digamos, desde que yo comencé a coleccionar vinilos, me parecía una chimba como el ritual de sacarlo, limpiarlo, ponerlo. Mira, es que este vinilo tiene tanta historia. Porque digamos, hoy en día, obviamente, pues como por la modernidad, hay reediciones, sí, pero digamos, yo tengo vinilos muy antiguos. Yo tengo, digamos, un vinilo de blues de 1938. Estamos hablando de un vinilo que tiene muchos años y suena perfecto. ¿Sí me entiende? Y es como tener una pieza histórica prensada en 1938 y que a la actualidad exista y suene y evoque como esos sentimientos que quisieron grabar en ese momento. Entonces para mí es como un amor como a la historia y algo que siempre va a prevalecer gracias a la música. Como coleccionista y DJ, ¿crees que ha habido de pronto alguna afectación debido a esta nueva creación de plataformas digitales en reproducción masiva? Yo no lo veo así, digamos, por ejemplo, yo no soy DJ, porque para mí una persona que es DJ es una persona que crea su propia música, que hace mezclas, que mezcla sonidos y altera, digamos, de alguna manera la creación original. Yo me considero más un selecta porque yo lo que hago es seleccionar canciones, ¿sí? Y ponerlas en eventos, en fiestas o en reuniones, ¿cierto? Yo no lo veo como afectación porque es que, digamos, yo podría tener un controlador y tener acceso a toda la música, porque es que simplemente es bajar la música, meter en un ordenador y pues hacer las mezclas. No digo que sea un trabajo fácil, pero cuando vos tenés música en vinilo, estás limitado a los vinilos que vos tenés. Los mejores discos rockabilly que yo poseo, digamos, lo que les contaba ahorita, yo tengo un 45 de Strikers de 1982 que me lo regaló mi amigo Camilo Bermúdez, el de Hoy Distro. Un día visité su tienda y me dijo, pana, tengo un vinilo que eso es para usted. Y yo, ¿cuánto vale? No, pucho, píllelo, tan.
que es el Rocking Stone de los Stray Cats, y me dijo, no, eso acá lleva mucho tiempo y parce, se lo regalo. Y yo era como, parce, chimba, ¿cómo así? Parce, brutal. Bueno, entonces años después, o sea, digamos como un tiempito después, yo visité la tienda del man, pues yo iba mucho a comprar vinilos allá y vi el Headcap, que es la banda de Lemmy con los Stray Cats, que es de rockabilly. Yo afortunadamente cuando vino Motorhead a Colombia, la única vez que vino, yo fui al concierto y los que hayan ido al concierto saben que la última canción que el man tocó fue American Beat, que está en ese vinilo, y cuando yo lo vi, yo, uy, no, yo lo quiero. Y Camilo se cagó de la risa, me dijo, es que así, yo sé, es que para nadie más va a ser. Y fue como que otro de los 45 que yo digo, como parce, brutal ese vinilo. Y mucha gente, digamos, se sorprende porque me dice, uy, ¿cómo así? Ese es Lemmy tocando rockabilly. Y yo sí, es que el man siempre ha dicho que toca rock and roll. El año pasado, para mi cumpleaños, una parcerita que se llama Daniela Lopera estuvo en Alemania y un día me llamó y me dijo, va, parce, es que voy a ir a un concierto de una banda que se llama Messerschmitt. Y yo, uy, ¿cómo así? ¿Vas a ver a Messerschmitt? Ah, si a usted le gusta. Y yo, uy, qué chimba. Venga, si esa gente vende vinilos, me compras uno. Efectivamente, cuando llegó al concierto me dijo, ahí esto. Me trajo el vinilo en los grandes éxitos de los Messerschmitt y añadidamente me lo trajo autografiado por toda la banda, que también es otro vinilo que yo digo como que es brutal. Otro 45 que yo aprecio mucho porque los 45 casi nunca vienen en Picture Discs, que son como los vinilos que traen como la portada, y es un split de Demente Largo con Deadball. Y cuando yo lo vi también, que casualmente, digamos, competí con Jason Billy por ese vinilo. El man pues, que me lo vendió, lo compré. Cuando Jason me escribe por interno como, parce, es que este man está vendiendo este vinilo, ¿vos lo compraste? Y yo, ah, sí, es que yo me imaginé, ¿cómo así vendérmelo? Y yo, no, pues no. Entonces como anécdotas como bacanas, pues como que igual, como dijo Jason, por lo menos quedó entre parceros. Para aquellas personas que recién comienzan sus colecciones y que aman estas tendencias musicales. Bueno, mi consejo es, no se dejen como influenciar por las nuevas tendencias, siempre estén como presentes de sus raíces, de lo que siempre les ha gustado, no importa si está de moda, no importa si está como masificado, a la gente le gusta, es una colección personal. Afortunadamente yo he tratado como de combinar eso, como mi gusto personal, tratarlo de enfocar a la gente, y yo pongo casi siempre como en mis selecciones cosas muy conocidas y trato de meterles cosas nuevas y cosas afín, referentes también de los mismos artistas, influencias, para enriquecer más como esa cultura. Sí, si ustedes quieren coleccionar, bacano, busque un artista que a usted le guste, listo, me gusta tal artista, pero ese artista, ¿qué banda le gustan? ¿Qué bandas son referentes? ¿En qué se basaron? Y ahí se pueden enriquecer mucho más. Es bacano tener, digamos, una colección personal a gusto personal, es que no le tiene que gustar a todo el mundo, con que le guste a usted, está bien. Si usted quiere de pronto ir a un evento y colocar música, tiene que tener en cuenta que puede llevar su gusto personal, teniendo en cuenta también el público asistente y los gustos de esas personas. Pero en general uno no puede ser radical, uno tiene que conocer de música, tiene que tener sus preferencias, pero nunca pensar que algo es malo o que no es tan bueno simplemente por un gusto personal, porque detrás de eso siempre hay un trabajo de un músico que trata de hacer algo y trata de expresar algo, y que el hecho que a uno no le guste no lo hace malo, lo hace menos atractivo para uno, pero para otras personas sí, y es un trabajo grande porque es que crear música no es fácil. Bueno, y esto es todo. Un saludo a Motoschool. Muchas gracias, muchachos, por esta iniciativa. Me parece una chimba, me parece brutal que intenten como rescatar esta gusto por la música en general, no solo por el rockabilly. Me imagino que igual quieren hacer varios proyectos. Obviamente siempre basados como en el respeto, que para mí es lo más importante. Y nada, sigan adelante, qué chimba de proyecto, y espero todo lo disfruten. Gracias, bro. Parce, Corta. perfecto. No, espérate.